Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente en este maravilloso, en este hermoso despertar con nuestro Señor Jesucristo. Que vivir siempre agradecido y de esa gratitud pues de nuestro Padre Celestial. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Saludo pues fortísimo para todos, hombres y mujeres pues que servimos al Señor, ministramos al Señor por la gracia de Dios, por el amor del Padre, por la misericordia del Señor. Fuimos llamados para dar a conocer el misterio que tuvo oculto por los siglos y por las edades y que fue revelado por la gracia del Señor a cada uno de nosotros. Y Dios nos ha puesto pues como luminares, Dios nos ha puesto como luz, como sal, como embajadores de Cristo, representando un reino poderoso. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre nosotros. Dijo el apóstol Pablo allá en la carta de Romanos que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. En eso consiste el reino de Cristo, un reino totalmente poderoso, un reino totalmente maravilloso, un reino totalmente grande. Y le dijo Jesús en una oportunidad a un grupo de personas allí que se acercaron a él escuchando el mensaje de Jesús, escuchando las palabras de Jesús. Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Es decir, que Jesús no estaba pegado a este reino terrenal, reino humano. El reino de Jesús era el reino de su Padre, cumpliendo pues esa misión poderosa, la del reino, el reino de Cristo. Un reino que trae sanidad, un reino que trae paz, un reino que trae libertad al hombre, libertad espiritual, libertad emocional, sentimental. Y es por eso que el Señor nos aconseja allí en las Escrituras: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y también enseñó a sus discípulos acerca de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Lo importante, la profundidad, el sentido espiritual que debemos darle a esta palabra. Venga a nosotros tu reino. Bueno, el reino ha llegado a nosotros. Nos hemos apropiado de ese reino para darlo a conocer, para compartirlo con las personas pues que nos escuchan, por las personas que están dispuestas a seguir ese reino. Un reino maravilloso, que es el reino de Dios, que es el reino poderoso de Cristo. Saludo para todos, saludo para todas que nos escuchan por este medio de comunicación, allí en este maravilloso ministerio internacional como lo es Unicristo. Estamos allí unidos como compañeros de milicia, unidos allí como hombres y mujeres que le servimos al Señor. Ministros, saludos. Pastor Marcelo Parrella, él es de Argentina, pero está residenciado en Brasil, juntamente con su amada esposa. Saludo fortísimo para ellos. Pastores de México, pastores de Colombia,
pastores de otras naciones. Estamos allí unidos, trabajando allí, sirviendo al Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Servimos al Señor. Es una alegría, es un gozo poder compartir, pues, la palabra del Señor. Les habla por aquí, desde Venezuela, su hermano en Cristo, ministro del Señor por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas. Y el tema que vamos a compartir en esta mañana, ¿qué quiso decir Jesús en la cruz? Es muy importante que nosotros pues tomemos en cuenta esa palabra. ¿Qué quiso decir Jesús en la cruz? El tema por el cual estaré compartiendo con todas las personas que nos siguen, personas que están allí, hermanos y hermanas, líderes de diferentes naciones. No podemos pasar por alto esa palabra. Una palabra para nosotros detenernos, para nosotros reflexionar, para nosotros meditar lo maravilloso, lo grande que aconteció, que ocurrió allí acerca de la victoria de Cristo y de esa palabra que es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. Esta fue la última de varias intervenciones en la que Jesucristo, clavado en la cruz, expresó algunas palabras y que solo el apóstol Juan la registra allí en su evangelio. Consumado es. Y vamos a ubicarnos en el evangelio de San Juan, capítulo 19, el versículo 30. Vamos al evangelio de Jesús según San Juan, capítulo 19, el versículo 30, para ir confirmando esta maravillosa palabra acerca del tema que estamos compartiendo. Dice de la siguiente manera la Escritura. San Juan capítulo 19, el versículo 30, para que se vayan ubicando allí. Leo. Hizo además Jesús, el Evangelio de San Juan 19, 30. Estaba leyendo aquí, San Juan 19, 30. Ahora sí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fíjense que el término consumado en el griego, idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es tetelesteios, una palabra que se usaba en ocasiones muy puntuales. Bueno, tales como terminar de pagar una deuda, acabar una obra de arte, o lo que decía en el templo un sacerdote de un cordero después de haberlo examinado y aprobarlo allí para el sacrificio. Además, el vocablo se relaciona con la idea de perfección, de lo completo, de lo alcanzado. Por lo tanto, tal palabra en los labios de Cristo crucificado significan tanto allí que vemos el alcance de su expresión, la expresión del Señor. Y quiero citar nuevamente el texto, de manera que usted vaya allí meditando en esta palabra maravillosa. Cito el texto nuevamente del Evangelio de Jesús según San Juan, capítulo 19, el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué tomó él? El vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó allí el Espíritu. En primer lugar, hace referencia al cumplimiento de la Escritura allí. Y vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 5, el versículo 17.
Mateo capítulo 5, el versículo 17. En este estudio de esta palabra. Mateo capítulo 5, el versículo 17. Se puede ubicar allí, puede tomar nota. Leo allí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Señor vino ¿para qué? Para cumplir la ley, no para quebrantarla. Donde Jesús enseñó que vino a cumplir con la ley, lo que incluía todo lo que implicaban las llamadas profecías mesiánicas, la tradición cristiana así lo interpreta y los escritores del Nuevo Testamento lo confirman, sobre todo aquellos quienes más utilizaron el Antiguo Testamento, como en el caso de Mateo, como en el caso de Pablo o el escritor de la carta a los Hebreos. En segundo lugar, consumado es, hace referencia a la obra de Cristo, de la cual el mismo Señor atestiguaba desde su conciencia mesiánica, varias veces reconocido allí en el Evangelio de Juan, Vamos a ubicarnos ahora en el Evangelio de San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, el versículo 34. San Juan 4, 34. Se puede ubicar allí. San Juan 4, 34. Dice la Escritura en San Juan capítulo 4, el versículo 34. Vamos a tocar estos textos bíblicos. San Juan 4, 34. Leo de la siguiente manera. Jesús les dijo, a los que estaban allí, les dijo Jesús, a los que estaban enseñando, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué bonito texto allí, qué bonita palabra, qué bonita respuesta del Señor con respecto a las personas que estaban allí escuchando su palabra, escuchando el mensaje de Cristo, el mensaje acerca de la cruz, acerca de la victoria de Cristo. Jesús siempre se inclinó para hacer la voluntad de su Padre. Ahora vamos a ubicarnos en San Juan 6, 29. San Juan 6, 29. Qué bonito ir confirmando esta palabra para poderla entender, el sentido espiritual que nos viene enseñando el Señor allí acerca de este tema, que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Respondió Jesús y les dijo a estas personas que estaban allí escuchándolo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado, para que crean al que me ha enviado, al Padre que envió a Jesús a cumplir esa obra, esa misión maravillosa, poderosa, acerca de la vida de Cristo, acerca del sacrificio, acerca de la victoria poderosa allí en la cruz. Gloriosa victoria, maravillosa victoria. Vamos a ubicarnos en San Juan 17:4. Se puede ubicar ahora allí mismo en San Juan capítulo 17. Ahora vamos a leer el versículo 4. Leo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Allí, ¿a dónde la acabó? Allí en la cruz. Victoria poderosa. Bueno, dicha obra apuntaba allí, ni más ni menos, a su sacrificio en la cruz. En ese lugar, desde su último suspiro de vida, al decir consumado es, podemos descubrir los beneficios de su obra, bueno, explicados por el mismo apóstol Pablo allí. Y para ello vamos a ubicarnos en Colosenses capítulo 2. Vamos ahora a la carta de Colosenses, allí escrita por el apóstol Pablo. Vamos a Colosenses capítulo 2. Del 11
al versículo 15 del capítulo 2, leo. En él también fuisteis circuncidados, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Tomemos en cuenta esta palabra, en la cruz, clavando, despojando a los principados. ¿Quién despojó a los principados? Jesús, el Cristo. Y las potestades, principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando allí en la cruz, triunfando. Toma en cuenta esta palabra, triunfando allí en la cruz. Cristo venció. Vemos allí la victoria manifestada en Cristo, allí en la cruz. Una victoria totalmente gloriosa. Bueno, nos dio vida, porque sin Dios es imposible tener vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vida y vida en abundancia. Allí, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de su muerte en la cruz, a través de esa palabra cuando dijo consumado es. Llama poderosamente la atención esta palabra. Bueno, en este caso, una vida espiritual. Cristo, a través de su sacrificio, recuperó la capacidad perdida de los seres humanos de relacionarse con el Dios creador, y ese todopoderoso, que ahora podemos entrar, ahora tenemos entrada, ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia al oportuno socorro. Tenemos entrada a través del sacrificio de Cristo. Bueno, y todo aquel que cree en Jesús ha recibido ahora vida, ha nacido de nuevo para poder experimentar la plenitud de una vida en Dios. Una vida totalmente poderosa en Dios, en la que Dios se ha hecho presente constantemente allí. Perdonó todos nuestros pecados, como dice allí la Escritura. Cualquier tipo de mal que hayan cometido los seres humanos, Cristo ya pagó hacia el prójimo, hacia sí mismo, incluso pues, por el mismo sacrificio de Cristo, alcanza el perdón. Hemos alcanzado el perdón y Dios ha perdonado todos los pecados que habían en nosotros, todo lo que nos acusaba, bueno, todo lo que nos esclavizaba, las culpas, los traumas, los odios, los rencores que habían envenenado el alma. Todo eso lo alcanza el perdón divino, que solo se recibe por medio de Jesucristo y su sacrificio. Dice allí la Escritura también, donde estamos leyendo en Colosenses, dice que anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra, quitándola de en medio y clavándola allí en la cruz. Bueno, en esos tiempos los delitos cometidos se publicaban en una especie de informe que se colgaba en las cruces de allí de los malhechores, acusados de muerte, pues. Y el apóstol Pablo tomó allí esa idea para relacionarla con todas nuestras maldades y con todos los pecados. De algún modo nos dice que aquellas actas acusatorias fueron clavadas en la cruz. ¿Por medio de quién?
de Jesús, por medio de la muerte de Cristo. Las clavó allí para que nosotros hoy hayamos sido libres totalmente de eso que nos acusaba, para que a través de su sacrificio ya no tuviésemos ningún tipo de acusación o deuda que pagar. Es decir, que Él desarmó a los poderes, Él desarmó a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirle en su desfile triunfal, triunfó allí en la cruz. Bueno, en el tiempo bíblico, cuando un rey conquistador vencía a sus ejércitos enemigos, lo que hacía, los despojaba de sus armaduras, de sus vestimentas militares y colocaba allí al inicio de su desfile triunfal ante su pueblo, que salía a recibirlo alegre por las guerras ganadas. Bueno, esa es la misma idea que aquí se presenta. Jesucristo al morir en la cruz exhibió públicamente su victoria, es decir, su victoria poderosa, y por lo tanto la derrota definitiva ¿de quién? De Satanás, del maligno. Lo derrotó, lo venció allí en la cruz. Y sus demonios, el mismo diablo fue vencido ¿a dónde? Allí en la cruz, por la muerte del Señor. Por lo que hoy no hay nada que temer. No tienes nada que temer al enemigo. El enemigo fue vencido. El enemigo fue derrotado. Cuando Cristo dijo allí en la cruz, consumado es. No fue una declaración de derrota. No fue una declaración de debilidad, de resignación ante el dolor de la crucifixión. Al contrario, fue un grito de gloria, fue un grito de victoria final, fue un grito que no tuvo que ver con la intensidad de la voz de Jesucristo al pronunciarla, sino más bien con el gran sacrificado que tales palabras representaron. Consumado es, terminado está, cumplido está. Cumplió Cristo a cabalidad. Es decir, venció allí el pecado en la cruz, venció allí la muerte en la cruz, venció allí la carne en su cuerpo, venció allí en la cruz, venció el mundo, venció al maligno, lo derrotó triunfando públicamente en la cruz del Calvario, anulando el acta de los decretos que estaban sobre nosotros, sobre la humanidad. Cristo venció. Disfrutemos ahora nosotros como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, como hijos de Dios, podamos disfrutar. Y las personas que nos pueden escuchar, que aún no están disfrutando de esta gran victoria, le hacemos el llamado para que disfruten también de esta gran victoria poderosa. Disfrutemos como hijos de Dios, maravilloso triunfo, por el cual Cristo nos ha hecho más que vencedores. Cristo nos ha hecho más que victoriosos en Cristo. Y en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, soy más que victorioso. Diga el débil, soy más que vencedor. Hoy en Cristo somos vencedores. Gracias a Cristo por esa victoria gloriosa, esa victoria maravillosa, esa victoria poderosa, que gracias a Él hoy podemos disfrutarla. Una victoria maravillosa, hermosa, la victoria de la cruz. Allí está esa palabra, queridos y apreciados amigos y amigas que nos escuchan, amados hermanos y hermanas que nos escuchan, y que hemos podido compartir en esta mañana, en este día, ese tema. Que usted pueda allí detenerse allí. ¿Qué quiso decir Jesús en la cruz? Es el tema. Y usted pueda compartirlo.
usted pueda compartirlo con sus amistades, usted pueda compartirlo con sus compañeros de trabajo, usted lo pueda compartir con sus hermanos, en los hogares, inclusive en la misma congregación. Esta palabra es maravillosa. Una palabra totalmente profunda que muchas veces la hemos leído y no nos hemos detenido allí. Yo lo invito en este día que usted se detenga allí y usted pueda leer estos pasajes bíblicos, estos textos bíblicos de este tema. Usted puede reflexionar con respecto a esta palabra. Esta palabra nos lleva a nosotros a mantenernos allí y darle cada día más fuerza a esta vida de la victoria de Cristo. No fue cualquier cosa, una victoria totalmente maravillosa. Cristo venció para que tú no seas hoy un hombre derrotado, para que tú no vivas hoy en miseria, para que tú no vivas hoy en pobreza. Te estoy hablando desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista sentimental. Tú seas un hombre victorioso ante las situaciones, ante las circunstancias, ante las adversidades, ante las vicisitudes. Cristo venció todo, lo venció Cristo allí, para que hoy nosotros podamos apalancarnos de esa gran victoria, para que nosotros hoy podamos disfrutar maravillosamente de esa gran victoria que obtuvo Cristo allí hace aproximadamente más de 2000 años. Cristo venció todo. Cristo venció. No podemos darle fuerza al seguirle dando fuerza al enemigo. El enemigo ya lo derrotó Cristo. No podemos seguir dándole fuerza al pecado. Ya Cristo venció el pecado. No podemos darle fuerza a la carne. Ya Cristo venció la carne. No podemos darle fuerza y seguirle dando fuerza al mundo. El mundo y sus deseos pasarán. Cristo venció el mundo. En el mundo, dijo Cristo, por supuesto, tendréis aflicciones. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo, lo dijo el Señor. Yo he vencido el mundo, ustedes también vencerán el mundo. Porque si Él lo venció, nosotros también podemos vencerlo con la ayuda de Él. Podemos vencerlo, derrotarlo completamente. Porque Cristo lo derrotó, lo venció para que nosotros hoy seamos más que victoriosos, más que vencedores en Cristo Jesús. Allí está esta palabra. Espero pues que usted la pueda tomar en cuenta, usted pueda detenerse allí, usted puede leer estos textos bíblicos, usted puede reflexionar allí y usted, estoy más que seguro que va a ser edificado. Usted va a ser fortalecido con esta palabra. Esta palabra lo va a impactar. Yo, cuando estudié esta palabra impactó mi corazón, inclusive quebrantó mis pensamientos, quebrantó mi corazón, porque no se pone allí, se pone a ver allí la cruz. Nos ubicamos allí en la cruz, allí todo lo que hizo el Señor por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos sanados. Cristo sanó para que nosotros hoy disfrutemos de lo grande y de lo poderoso que Cristo hizo por la humanidad. Ya Cristo llevó todo allí, cargó en la cruz el pecado. Cristo pagó allí como un cordero, el cordero de Dios que vino a llevarse los pecados. El cordero de Dios, un solo sacrificio ya perfecto, maravilloso y poderoso, el sacrificio de Cristo allí, en la cruz, allí, un sacrificio totalmente perfecto. No hay otro como el sacrificio de Cristo, solo el de Él. Su sangre fue derramada para perdonar a la humanidad, para perdonar a los seres humanos. Nos perdonó. Nos limpió con su sangre, nos justificó, nos glorificó, nos salvó, no por obra, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su justicia. Un abrazo fortísimo en este maravilloso día, en este hermoso día. Le habla por aquí nuevamente. Saludos, bendiciones del cielo para todos. Un abrazo fortísimo desde la distancia. Su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas, de Venezuela. Bendiciones del Señor. Un placer haber compartido esta maravillosa palabra. Que usted pueda detenerse allí, usted puede
de estudiar esta palabra detenidamente, consumado. Acuérdese esa palabra, consumado. Allí, ¿a dónde? ¿Dónde fue consumado? En la cruz. Lo que hizo Cristo allí en la cruz no fue cualquier cosa, venció todo. Todo fue vencido ya, para que tú hoy seas un vencedor, para que tú seas hoy una vencedora. Todos seamos vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nelson Cárdenas, ministro del Señor Jesucristo.